Hola, en este vídeo vamos a practicar la simbolización en lógica de enunciados. Para ello es conveniente recordar la jerarquía de paréntesis, es decir, qué paréntesis se pueden suprimir para que la expresión quede un poco más clara. La jerarquía de mayor a menor es la que ves en la transparencia y lo que significa es que si un conector es mayor que otro, la jerarquía de un conector es mayor que la de otro, el segundo se operará antes que el primero. En los ejercicios que siguen, cuando pondremos los paréntesis y veremos cuáles de ellos se pueden suprimir. De todas formas, si tienes dudas, pues un paréntesis bien puesto no es problema. Quitar un paréntesis que debe estar, eso sí puede ser un problema. Veamos el primer ejercicio. Si esta tarde me duele la cabeza, no estudiaré ni matemáticas ni física. Sabes que en este tipo de ejercicios lo que hay que hacer es extraer el significado de la expresión, sacando los conectores, simplificando la expresión y buscando las fórmulas atómicas, lo cual significa que hay que buscar siempre el sujeto, verbo, predicado. En este caso, esta expresión es: si esta tarde me duele la cabeza, entonces, que no aparece aquí, no estudiaré ni matemáticas de física, es decir, no estudiaré matemáticas y no estudiaré física. Hay que recordar que el verbo hay que repetirlo, aunque en el lenguaje usual no se haga. Con lo cual, si utilizo estas variables de enunciado para las tres frases atómicas que hay aquí, nos quedará: C, esta tarde me duele la cabeza, entonces no estudiaré matemáticas y no estudiaré física. En relación a los paréntesis que comentaba antes, este condicional tiene mayor rango que el condicional, que la conjunción. Entonces es antecedente, condicional, consecuente. En este caso se puede eliminar el paréntesis y quedarse así, que queda un poco más limpio. Es siempre todo lo de delante, condicional, todo lo de detrás. Antes de seguir, un comentario. Habrás observado que he puesto los corchetes con un grosor diferente y tal para distinguirlos. Solamente es para hacer más clara la expresión y ver también la traducción que hacemos después. Veamos otro ejemplo. Si llueve mucho, como no cojas el paraguas, te mojarás. ¿La información cuál es? Si llueve mucho, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no cojas es: si no coges el paraguas, entonces te mojarás. Hay dos condicionales. Lo tenemos aquí escrito. Buscamos las frases atómicas. Recuerda que el no tiene que siempre ir fuera, delante. Se puede adecuar el verbo para que suene mejor. Los verbos no importan a la hora de las frases atómicas. Y tenemos el EP y M como variables, con lo cual nos quedará: si llueve mucho, entonces, si no coges, entonces te mojarás. Este paréntesis no se puede quitar porque son dos condicionales están en el mismo rango y tiene que quedar perfectamente claro quién es el antecedente y quién es el consecuente de cada uno de ellos. En el caso del no, que no hemos puesto ningún paréntesis, si solamente afecta a una variable, pues no hace falta ponerlo, siempre afecta a quien va pegado. Si fuera no P o Q, entonces sí, porque queremos que afecte a más cosas. Pero en el caso de que afecte a una variable, no es preciso el paréntesis. Veamos otra frase. Voy a viajar o a París o a Roma. Esto es lo que se conoce como una o exclusiva. Vamos a hacer una cosa y no la otra, o viceversa. Entonces hay que expresarlo como he dicho. Voy a viajar a París y no voy a viajar a Roma, o no voy a viajar a París y voy a viajar a Roma. Con estas dos frases atómicas simbolizadas por P y R, obtenemos P y no R o no P y R. Recuerdo la importancia de repetir el verbo en cada ocasión. Ni el alcohol ni las drogas te ayudarán. Aquí no hay ningún conector de los conocidos, hay que darle vueltas a la expresión hasta que aparezcan. ¿Qué significa que ni el alcohol ni las drogas te ayudarán? Que el alcohol no te ayudará y que las drogas no te ayudarán. Con lo cual tendré que simbolizar: te ayudará el alcohol como A, te ayudarán las drogas como D, y me quedará no A y no D. Siempre hay que buscar una expresión que utilice nuestros conectores y que signifique lo mismo que en el lenguaje usual.
Si hay pegas en el significado del lenguaje usual, es culpa del lenguaje usual. Una vez traducido a lógica de enunciados, el significado es único. Veamos un ejemplo más. Si saco buena nota en el selectivo, me matricularé o en física o en matemáticas. Aquí tenemos, si saco buena nota en el selectivo, entonces, que no aparece, y esto es o física o matemáticas, es decir, es un ejemplo como el que hemos visto, con lo cual hay que fusionar los dos. Me quedará, sustituyendo las frases atómicas por B, M y F, si saco buenas notas en el selectivo, entonces, ¿qué pasará? Física y no matemáticas o no física y matemáticas. Cuando lo comento no pongo el verbo, pero fíjate que en las fórmulas atómicas sí aparece el verbo. ¿Se puede suprimir aquí algún paréntesis? Hay ies, oes y un condicional. Todo lo que va detrás no hace falta que esté entre paréntesis, con lo cual el corchete este puede desaparecer. Y luego tenemos ies y oes, conjunciones y disyunciones mezcladas. Aquí es imprescindible que aparezcan los paréntesis, porque si no, no sabemos a quién afecta la i o la o, con lo cual lo que nos queda es esto. No se puede eliminar ningún paréntesis más. Felicitaremos a nuestros jugadores, ganen o pierdan. Fijaos que hay un ganen o pierdan, pero ¿cuál es en realidad lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que ganen o pierdan, felicitaremos a nuestros jugadores. Es decir, que si ganan los felicitamos y si pierden también. Es decir, si nuestros jugadores ganan, entonces los felicitamos. Si no nuestros jugadores ganan, hay que ponernos delante, entonces los felicitamos. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de ganar o perder. Dejamos aparte lo del empatar, pues no viene a cuento, con lo cual perder es no ganar. Y con lo cual la frase nos quedará, si ganan, entonces los felicitamos, y si no ganan, es decir, si pierden, entonces los felicitamos. Y un último ejercicio, si cuando corres 5 kilómetros terminas agotado, cuando te sugieran participar en una maratón, recházalo. En realidad aquí hay 3 condicionales. Si cuando corres 5 kilómetros terminas agotado, entonces, ahí ya tenemos un condicional, aquí hay uno, si cuando corres, entonces terminas agotado, entonces ¿qué pasa? Que cuando te sugieran participar en una maratón, entonces recházalo. 3. Aquí se verá mejor. Si corres 5, entonces estás agotado, entonces ¿qué pasará? Que si te sugieren la maratón, entonces recházala. Con lo cual, si tenemos estas frases atómicas simbolizadas por C, A, M y R, sustituyendo nos saldrá C, entonces A, entonces M, entonces R. Hay 3 condicionales, todos son de la misma categoría, no se puede suprimir ningún paréntesis, porque el significado cambia totalmente. Hemos repasado un poquito cómo se simboliza en lógica de enunciado, utilizando todos los conectores y viendo que es necesario transformar las expresiones del lenguaje usual en unas expresiones más sencillas que nos digan exactamente qué es lo que queremos comunicar. El secreto está en la práctica. La pelota ahora en tu tejado.